Y también las herramientas que tenemos a nuestra disposición a través del Ministerio de Cultura y en concreto con Industrias Culturales para desarrollar nuestras IPs. Así que un lujo tenerte aquí, Elena, todo tuyo. A Pepe, Lu, Bea, Carmen, por invitarnos. Muchas gracias. Esta charla no es tan divertida como la anterior, porque la anterior era muy divertida y muy bonita. Pero es un ejemplo de cómo es un producto final, una IP muy potente, generada por muchas IPs al mismo tiempo. Y nada, yo soy Elena del Barrio, jefa de Servicio de Cultura Digital del Ministerio de Cultura y Deporte. Venía Carlo Pena, pero no, bueno, al final no ha podido venir por temas laborales, pero él es especialista en propiedad intelectual. Entonces yo me centraré un poco más en lo que hace el Ministerio de Cultura y Deporte para proteger las IP. Porque él iba a dar esos consejos legales que por suerte me podrá ayudar un abogado al final de la charla, Francisco. Entonces voy a empezar. Bueno, el Ministerio de Cultura y Deporte, muchos de vosotros lo conoceréis, otros no. Es una estructura grande con 3 direcciones generales de distintos sectores culturales: Bellas Artes, la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, que es en la que yo trabajo, en concreto en la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales. Nosotros llevamos todos los sectores culturales, desde artes escénicas hasta arquitectura, artesanía, moda, pero también videojuegos, creación digital y un poquito de audiovisual, de industria cinematográfica. La industria cinematográfica se lleva desde el ICA, o sea que todo lo que tenga que ver con cortos o largos de animación o cualquier largometraje está protegido por el ICA. El INAEM ya de Artes Escénicas, estos son organismos adscritos al Ministerio, organismos autónomos. Y luego está la Dirección General del Libro, que lleva todos los aspectos relacionados con la industria editorial y las bibliotecas. Y aquí entran los cómics. En este caso voy a hablar más bien de videojuegos y creación digital, que es lo que es mi sector y es donde trabajamos en nuestra subdirección general. Bueno, ¿qué es una IP? Todos más o menos sabréis que la IP es la creación, o sea, el primer paso para generar un producto artístico, una creación en sí. Está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que pensaréis que es muy vieja, pero bueno, al ser un real decreto legislativo se puede modificar y es muy flexible. Entonces las últimas modificaciones son de 2017, las grandes modificaciones, pero de 2020 hay alguna que otra modificación también. Y en esta ley se acoge todo lo que tiene IPs. IP, bueno, IPs en inglés es un término anglosajón que todos conoceréis más porque este sector es muy anglosajón, pero nosotros también hablamos de PI, que es lo mismo pero en español, propiedad intelectual. Entonces la PI es, de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor solamente por haber creado algo. Es el artículo 1 de la ley. El artículo 2 dice que está constituida por el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares, como los artistas, productores, etc., respecto de las obras y prestación fruto de su creación. Y el artículo 145 recoge que los derechos de propiedad intelectual pueden ser objeto de inscripción en el registro de la propiedad intelectual. Es decir, si creéis algo, si queréis que se sujete a derechos de propiedad intelectual, tenéis que ir al registro provincial de cada comunidad autónoma a inscribirlo. Y si no lo hacéis, pues puede que alguien vulnere los derechos porque no tenéis prácticamente ni derechos. Me voy a centrar más en videojuegos, perdón, porque es, bueno, ya os he dicho que es más nuestra área y porque es un claro ejemplo de la cantidad de propiedad intelectual que contiene el propio producto. Además, bueno, el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual alberga las obras descritas dentro de un videojuego, es decir, la narrativa, la banda sonora, el software en sí, pero también las artes plásticas, el diseño gráfico que integre, todo. Y aquí viene la parte más aburrida que hace del Ministerio. Bueno, desde la Administración General del Estado, la AGE,
se protege y salvaguarda la propiedad intelectual, no solo desde el Ministerio de Cultura, sino también, por ejemplo, el de Industria, con las patentes. Y es que para nosotros, para el Ministerio de Cultura, la propiedad intelectual es el músculo de las industrias culturales, es la economía, lo que da dinero al final. Es el producto final que se vende y bueno, pues es lo más importante para el sector cultural. Y no sé si sabéis el plan de recuperación del Gobierno de España, que se puso en marcha después de la crisis del COVID. Dentro se ha incluido un plan el España Hub Audiovisual de Europa, que incluye el sector del videojuego. Hablaré de esto más adelante. Luego tenemos también la mesa del videojuego en el Ministerio de Cultura y las líneas de ayudas de la Dirección General, que ahora hablaré de ellas. Bueno, el plan de recuperación ya lo conoceréis muchos de vosotros. Incluye el hub audiovisual, que es la mayor parte del dinero va hacia el sector cinematográfico, pero hay una parte que va al sector de los videojuegos y de la creación digital. Esto, algunos no lo conoceréis porque es algo bastante novedoso. Dentro del hub del videojuego se proponen 8 millones en 2022 para una línea de ayudas para videojuegos y creación digital, que no se sabe exactamente cómo va a ser, pero se va a destinar dinero no solo para líneas en concurrencia competitiva de proyectos, sino también para todo el ecosistema, es decir, planes de formación, mentorización, etc. 8 millones para 2022, 8 millones para 2023. Y luego va a haber una línea de internacionalización de 1,7 millones para 22 y 23, con 2 líneas a su vez. Ferias nacionales, se apoyará a Games Week Madrid y a Game Lab Barcelona. Y luego se hará una línea también de apoyo a que los estudios vayan a ferias internacionales. Como el ICA tiene también su línea de apoyo para que productoras vayan a festivales de cine, pues nosotros pretendemos hacer un poco algo parecido. Y luego hay una reforma que no incluye, no supone un gasto de los incentivos fiscales para el sector del videojuego, porque no está, es algo que reclama el sector de toda la vida, que no hay incentivos fiscales para este sector, pero para el cinematográfico sí. Entonces, por primera vez, se va a proponer al Gobierno que cambien la ley del impuesto sobre sociedades para que incluyan al sector del videojuego también y puedan venir empresas internacionales a España. Bueno, organizamos también la mesa del videojuego, que no solo es videojuego, sino también creación digital, donde hay representantes de distintas comunidades autónomas, representantes del sector de los videojuegos y diferentes expertos. Y en ella pues debatimos sobre qué hacer, qué mejorar. Sobre los incentivos fiscales se ha hablado muchas veces, sobre si los eSports es un deporte o no es un deporte, sobre la adicción en los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces estamos abiertos, vosotros como creadores, como productores, distribuidores, etcétera, a que nos propongáis ideas para debatir, porque al final ponemos sobre la mesa las necesidades del sector. Entonces, cualquier cosa o duda que queráis transmitir a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, estamos abiertos a recibir propuestas. Y las líneas de ayudas del Ministerio, tenemos 3 en la Subdirección General para proteger esas IPs, para que hagáis propuestas de creación que financiemos desde el Ministerio y puedan tener una vida, que sean sostenibles en el tiempo, que se queden los derechos de propiedad intelectual en España y no se exporten, que esos productos los distribuyáis con publishers que sean españoles y no internacionales para que esas IP se queden en España y generen riqueza. Entonces tenemos 3 líneas, una la de modernización que de casi 3 millones de euros, que ya ha salido la lista de propuestos y tenemos que dar la enhorabuena a NextLab porque es uno de los propuestos, la plataforma de José Luis y de Bea. Además tenemos otras ayudas para entidades sin ánimo de lucro, de acción y promoción cultural, que financian eventos, festivales y otro tipo de actividades culturales que también incluyen
digitalización en sus proyectos. Y luego, por último, las ayudas a videojuegos y creación digital, que este año hemos tenido la primera convocatoria y el resultado son 25 proyectos propuestos de 162. Lo cual pensaréis que no es mucho, pero claro, es concurrencia competitiva. Y aquí los proyectos que se entregan tienen que tener un buen plan de comercialización, un buen plan de marketing, de internacionalización, etcétera. Porque los valoradores tienen que ver que esas IPs se quedan en España y de qué forma se van a internacionalizar y de qué forma se va a quedar el dinero aquí y va a ser sostenible en el tiempo y va a generar riqueza y va a crecer, porque los estudios al final ya sabéis que es un sector muy polarizado y muchas microempresas que se quedan ahí y no consiguen progresar. Pero con estas ayudas también valoramos el que haya una coproducción, una cocreación y que esos estudios vayan creciendo también para que al final se puedan exportar productos y que España sea un referente también en la creación digital. Y bueno, los formatos que incluyen estas ayudas y que incluirán las ayudas que convoquemos con el plan de recuperación son estos que veis, videojuegos, serious games, realidades virtuales, etcétera, narraciones, podcast, series web, todo ello vinculado con la cultura. O sea, si no es algo cultural, si es un videojuego de peleas, pues si no tiene una narrativa interesante que a los valoradores les interese por su interés cultural, pues no se puede financiar. Pero si es un videojuego de peleas, pero resulta que tiene una narrativa increíble y una calidad artística también destacable, pues se podría financiar. Además de incluir ese plan de negocios y plan de marketing para valorar la sostenibilidad en el tiempo y la calidad económica. Y nada más, muchas gracias. Cualquier pregunta, pues aquí tenéis los buzones de correo. En cuanto a propiedad intelectual, podéis lanzar preguntas y nosotros lo derivamos a la subdirección general correspondiente. Y bueno, pues ya puede ser el turno de preguntas, que contamos con un abogado especialista en propiedad intelectual, Francisco Menéndez. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta para Elena referente a las convocatorias? Yo no es concretamente sobre esto, sino más bien si tenéis algún plan de financiación a estudios, porque actualmente no hay muchos estudios reglados públicos con relación a videojuegos. La verdad es bastante escaso. Acaba de abrir un máster en Ferrol, pero la mayoría es de corte privado. Y era para preguntar si hay algún plan en relación a la educación. Pues dentro del plan de recuperación se contempla planes de formación también, específicos para videojuegos y creación digital, pero todavía no tenemos nada concreto, porque está todavía en el aire. Pero sí que la idea es apoyar a universidades o academias para la formación y también apoyar a estudiantes con becas, etcétera. Pero esto, a partir de 2022, a partir de enero o febrero de 2022, ya sabremos una idea concreta y publicaremos las líneas de acción. Gracias. Hola, buenas. Hola. Bueno, yo era a colación de lo que acaba de decir la chica que acaba de participar, porque quería añadir que es verdad que no hay nada reglado, sobre todo en los ciclos formativos, la FP. Hay ciclos formativos de diseño gráfico, pero cuando nos metemos en videojuegos o animación tradicional, hay muy poquito. Creo que la Comunidad de Murcia tiene un ciclo formativo de animación tradicional, el resto todo tiene que ser privado, y no entiendo por qué el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación no hace algo por poner esos ciclos formativos, que son de 2 años. Eso a nivel de ciclo formativo. Luego, a nivel de universidad, sé que se ha creado, por ejemplo, en Zamora este año, el primer grado de videojuegos. Lo digo pues si la chica pues quiere saberlo, ¿vale? Se da en Zamora y este año ha sido el primer año que se está dando. Pero aparte del grado universitario, me parece que sería muy interesante que se
proyectar hacia el ciclo formativo. Gracias. Sí, de hecho, es un reclamo de la industria y también el Ministerio de Cultura también ha hecho una petición al Ministerio de Educación para que incluya planes formativos. De hecho, en la ley de FP, no lo sé porque no me la he leído, pero me suena que incluya este tipo de grados también. ¿No? ¿No del todo? Las escuelas de arte tenemos la familia de diseño gráfico, que en la familia de diseño gráfico sí que está un apartado de cómic, de animación, pero que en Castilla y León, por ejemplo, ahí se ha quedado. Es que no hay. Sé que hay escuelas de arte que quieren incluir ese ciclo de cómic o ciclos de animación, pero ya te digo que aquí en Castilla y León se ha quedado ahí parado. Lo único que se ha hecho, pero eso es por parte de la universidad, no por parte de los ciclos formativos. Los ciclos formativos de este tipo de áreas se suelen dar o bien en las escuelas de arte o en lo que llamamos la parte de FP. Es que se está dividido. Por un lado va la FP y por otro va las escuelas de arte. Y las escuelas de arte tienen ciclos formativos que están más relacionados a lo mejor con este tipo. En diseño gráfico, pues a veces se da un poco de animación, un poquito de videojuego, pero no está montado como tal. Que yo creo que ahí las escuelas de arte deberían luchar por meter este ciclo formativo porque hay mucha demanda del alumno de bachillerato artístico. Sí, sí, totalmente. Entonces, de acuerdo. Bueno, lo pongo ahí a ver si... Gracias. Sí, por fin. Gracias. A ti. Gracias. ¿El videojuego está considerado cultura? Sí. Entonces, ¿por qué solamente subvencionáis a videojuegos que incluyen narrativa? Bueno, porque la narrativa es una parte artística también. Sí, pero antes has hablado de la IP y de que el videojuego es una obra compuesta que tiene un montón de disciplinas, arte, interactividad, un montón de cosas, y nada de eso se subvenciona. O sea, las subvenciones que yo estoy viendo son todas que tiene que ser un juego que tenga una narrativa. Y a mí eso me choca, porque para mí entiendo que el considerar el videojuego per se como cultura es una falacia, porque no lo estáis premiando, no lo estáis incentivando. Bueno, sí, se incentiva. O sea, al final son proyectos que en las bases de la convocatoria tienen que tener un certificado cultural, igual que en el ICA también, las bases de la convocatoria de largometrajes y cortometrajes tienen que tener un certificado cultural, porque es el Ministerio de Cultura, no es el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria también convoca unas ayudas para videojuegos, pero no es uno de los requisitos. En el de Cultura tiene que tener una narrativa o algo artísticamente destacable. Entre ellos la narrativa. Puede no contener narrativa y ser solamente comprender visual. Que hagáis esa distinción, pero es que entonces no estáis considerando el videojuego como cultura. Estáis considerando la narrativa como cultura, y ya que el videojuego incluye narrativa, o sea, si los videojuegos que sí incluyen narrativa, entonces sí los dais por válidos como cultura. Pero si los que no lo tienen, pero bueno, puede no incluir narrativa y que sea un videojuego únicamente plástico. No, o sea, como videojuego sí, pero para que sea subvencionado, para poder acceder a las subvenciones estas de las que estabas hablando, acabas de decir que deben de tener cultura, que un juego de peleas o los mismos juegos eSports, simplemente como son deporte, pues tampoco serían cultura, serían deporte, pero no sería cultura. Claro, esa es una de las líneas, de las finas líneas que chocamos con el sector y con con mucha gente que tiene esta idea, pero es verdad, yo ahí personalmente no sabría qué decirte, porque la posición del Ministerio efectivamente es que debe tener un contenido cultural. Es que tú ves, si dices debe tener un contenido cultural, entonces estás excluyendo el videojuego per se como cultura. Es que hay... Si yo puedo entender que... No, mira, es que está categorizado así y así es como lo entendemos. Pero a la hora de hablar es muy confuso, porque decís, pues somos cultura, somos videojuegos. Vamos a ver, somos videojuegos narrativos. Yo entiendo, porque yo me dedico a hacer videojuegos no narrativos, videojuegos de acción, videojuegos... a mí me gusta decir videojuegos que se juegan... y claro, me siento excluido de todo este tipo de oportunidades. Entonces, pues bueno. Sí, también nos hemos basado un poco también en las ayudas de media, de Europa Creativa Media, que no sé si has leído la convocatoria, también son juegos narrativos.
pero no excluimos otros juegos. Es decir, puede ser un juego de peleas que sea una maravilla estética y a lo mejor eso entonces, se valora de otra manera. O sea, no... Bueno, entonces ahora me estás diciendo algo diferente a lo que has dicho antes, porque antes has sido muy clara diciendo que debería tener narrativa. Perdón, por añadir a Elena. Yo creo que Elena lo que se refiere es que las ayudas en la Unión Europea están prohibidas por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y todo tipo de ayudas que va a sector cultural están reguladas, porque es una excepción. Entonces, dentro de, por ver un poquito, ¿no? Hay una cuestión que se llama comunicación cine, ¿vale? Que si bien es cierto que se utiliza mucho en cine, ahora se están utilizando, una comunicación cine en la Unión Europea, se están utilizando para también diseñar, por eso cogen el ejemplo de Europa Creativa, se están utilizando para diseñar otra línea de ayuda que inicialmente el videojuego no estaba contemplado y el gran pionero fue Francia también en incluirlo dentro de la línea de ayuda. Y entonces al final, como Estado, entiendo que están limitados por esa comunicación y esas pautas que la Comisión Europea dice que es considerado cultura. ¿Vale? Es un poco... nosotros como ciudadanos estamos encorsetados un poco por la normativa europea, porque de facto están prohibidas las ayudas de Estado, salvo para algunas excepciones como ayudas pequeñas a minimis o los fondos FEDER, etcétera. Pero normalmente estamos limitados. Entonces, entiendo, sin yo ser ministerio para nada, que el ministerio siempre, cada vez que hablamos de regulación con ellos, están encorsetados por esa comunicación cine, que es interesante que la veamos, y que también puede ser interesante, y aquí lo lanzo, abrir un nuevo diálogo, porque esa comunicación cine al final es de 2014. También es cierto que en las medidas de los incentivos fiscales te exigen un certificado cultural. Entonces, por ejemplo, a nosotros, esto también, si te fijas, me lo llevo a otro campo, pero los productores de cine X, ¿no? También reclaman que eso es un tipo de cultura y sin embargo están excluidos. Pero por un encorsetamiento puro normativo que viene de Bruselas. No, el Estado no puede dar ayudas a cualquier sector. Y para dar a un sector, esta competencia de la Comunidad Europea que lo que hace es poner una serie de cotos que luego nosotros como ciudadanos que vamos un poquito siempre por delante de la ley. Para eso estaban las mesas de diálogo también, para plantear, plantear este tipo de cuestiones. Sí. No sé, perdón, Bueno, la intervención ha sido de Fran Menéndez de Willow, que precisamente es experto en este tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. ¿Sí? No era tanto pregunta, sino aportación al tema de la educación que estabais comentando, que en Navarra sí que pasó un poco eso, cuando empezaron a llegar todas las industrias de animación, y no había como tal una FP específica, había estudios privados, entonces se propusieron unas ayudas mediante el Servicio Navarro de Empleo que están funcionando bastante bien. Lo está gestionando todo el clúster audiovisual de Navarra, lo digo por, no sé, cada comunidad lo lleva de una manera, igual os podéis poner en contacto cómo lo han hecho y yo qué sé, no sé, sin más. Pues facilitar la información. Gracias. Nada. Hola, perdona, es también de lo de la educación. O sea, no quería... Sé que esto es de las ayudas y demás, pero es que yo como profesora del Instituto Vega del Prado, en la familia de imagen y sonido está el de animaciones 3D, entornos y juegos... Bueno, juegos y entornos interactivos. Y ahí los alumnos dan videojuegos también. Y hacen videojuegos, hacen modelado y demás. Luego cómic lo han puesto este año nuevo en Ávila. Y animación de la Escuela de Artes en Palencia. Que son, vamos, de la Escuela de Artes yo no lo entiendo tanto, pero han puesto animación en Palencia, cómic en Ávila. Y luego en Valladolid, en la pública, está la FP. Vamos, no es videojuego solo se da en segundo, pero... Mis alumnos hacen pequeños videojuegos. Y espero que algún día puedan acceder a las ayudas, porque eso también muchas veces están perdidos de cómo hacer la empresa y todo eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a Fran también. Gracias, Fran.
Y un poco también por recapitular y comentaros por dónde van los tiros con Wave Market. Precisamente en los últimos años lo que estamos intentando es que no sea un mercado o un evento solamente de videojuegos, de animación o de cómic o de juegos de mesa, sino trabajar con la IP de forma global. O sea, da lo mismo de dónde venga, lo importante es que sea una IP sólida. Por eso nos parecía fundamental tener esta charla y también saber y que conozcáis de primera mano las ayudas y lo que se está haciendo a nivel institucional. Yo creo que el Spain Audiovisual Hub, que está englobando un poco también muchas de las cosas que se están haciendo, darán buenas noticias y pues eso, estar un poco atentos porque yo creo que es un buen impulso. Lo que ahora que hay que hacer es presentar proyectos interesantes a todos los ministerios. En cultura sacarán varias convocatorias, también en economía y en industria. Y nada más. Nos vemos luego por la tarde en la siguiente confe. Muchas gracias.